Bien, buenas tardes hermanos y amigos que hoy nos visitan. Es un gozo estar nuevamente de vuelta aquí en el local. Veo algunas caras que no son habituales. Jesús, bienvenido. Gerardo, cuánto tiempo hermano, qué alegría verte nuevamente aquí. Esperemos que también Tere pronto se nos pueda unir. Y tantos otros bienvenidos hermanos a este culto el día de hoy. Después de tanto tiempo regresamos a este local para poder juntos alabar al Señor y para edificarnos también en amor los unos por los otros. Y el texto que nos toca estudiar el día de hoy es un texto de hecho propicio para esta ocasión. Y yo debo confesar que es un texto que a todo pastor quizás le gusta predicar. Este es un texto que cuando comencé la serie de Hebreos el año pasado, estaba ya ansioso de poder llegar a Hebreos capítulo 10 y sobre todo los versículos del 19 al 25. Es un texto realmente bello, precioso, y estaba muy ansioso y meditaba. Justo en junio del año pasado, cuando comenzamos esta serie, ya yo estaba meditando prácticamente en este versículo. Casi quería comenzar la serie por el capítulo 10 y no por el 1. Pero bueno, hay que seguir el orden del libro, ¿no? Y la razón por la que es un texto tan precioso y por la cual tengo tanta entusiasmo de predicar el día de hoy es porque lamentablemente hemos visto cómo muchos cristianos, aún después de años de asistir aún a la iglesia, a veces no tenemos un entendimiento bíblico de lo que es la iglesia. A veces venimos a la iglesia o pensamos que venimos a la iglesia y después de tantos años seguimos sin comprender qué significa la iglesia. Y permítame explicarle a qué me refiero yo con esto. Hace un par de años mi esposa y yo tuvimos la oportunidad de ir a Barcelona, una ciudad preciosa, y ahí visitamos la Sagrada Familia. No sé si ha tenido oportunidad de visitar la Sagrada Familia, pero es un monumento magnífico. Es una iglesia magnífica, una edificación impresionante. Impresionante. Cuando uno la ve, uno se queda realmente atónito, maravillado de la infraestructura de esa catedral, de ese templo. Los techos son maravillosos, las fotos quedan preciosas, hermanos. En las puertas tienen inscripciones de la Escritura. Hay inscripciones de partes de la Biblia en las puertas, el piso, las ventanas, las torres. Todo realmente es maravilloso. Y la verdad es que es un templo al que uno va y, como diría Enrique Iglesias, parece una experiencia religiosa, ¿no? Uno va y se siente abrumado por la majestad de aquel edificio. Pero esta majestuosidad de ese edificio no es exclusiva a las obras, entre comillas, del cristianismo, sino que hay muchos otros templos de otras religiones que también tienen esa misma majestad, o causan esa misma impresión en las personas que asisten a ellas. Por ejemplo, tome en cuenta la Meca, la ciudad de la Meca. En el centro tiene una especie de templo donde los musulmanes una vez al año peregrinan para encontrarse con su deidad. O en Jerusalén, el Muro de los Lamentos. No sé si, John y Estefan han tenido oportunidad de ir a Jerusalén varias veces, pero aquellos que han podido ir y han visto el Muro de los Lamentos, ven cómo las personas van a esa edificación para tener un encuentro personal con su deidad. Van allí a tener una experiencia individual, religiosa o espiritual. Y ese es, digamos, el propósito de esas edificaciones. Ese es el propósito por el cual todos esos edificios fueron construidos, para que la persona vaya y tenga un encuentro personal, una experiencia individual con su Dios, cualquiera que sea la deidad en la que crea. Y lamentablemente muchos cristianos han adoptado esa misma mentalidad acerca de la iglesia. Es decir, venimos a un local, venimos a un templo, venimos a una edificación para tener un encuentro personal, una experiencia individual con Dios, en la que Dios y yo estamos aquí reuniéndonos, estamos aquí teniendo comunión, pero no pasa más allá de una experiencia individual. Se queda solamente en algo personal, ¿no? Y yo creo que todos aquí hemos escuchado esa famosa frase de el cristianismo no es religión, es una relación, ¿no? Todos las hemos escuchado. Incluso algunos de nosotros la hemos dicho, ¿no? Y es cierto, el cristianismo no es una religión en el sentido humano, en el que por medio de unas reglas nos acercamos a Dios. Es una relación con Dios, personal con Dios. Eso es cierto, pero no termina allí. El cristianismo no es únicamente una experiencia individual, una experiencia personal únicamente. Ahora, no me malinterprete. Sí comienza por allí. Es decir, la fe salvadora en Cristo Jesús es una fe individual. Yo creo en Cristo Jesús, yo me arrepiento de mis pecados y el sacrificio de Jesucristo es aplicado a personas.
individualmente, no porque mis padres sean cristianos o vayan a la iglesia, yo necesariamente lo soy. Es decir, individualmente cada persona tiene que ser salvada de su pecado. Pero esa es, digamos, como la primera parte del evangelio, en la que la persona se arrepiente y cree, pero cuando somos santificados por Jesucristo, cuando somos limpiados de nuestros pecados y somos perdonados, inmediatamente formamos parte de la familia de Dios. Somos adoptados por Dios como sus hijos. Y eso quiere decir que nosotros entramos ahora en una relación de paz con Dios, pero también en una relación con otro grupo de personas que forman parte de esa familia de Dios. De modo que yo no vengo a la iglesia de la misma manera que voy a la Sagrada Familia, para admirar y deleitarme yo solo en lo que estoy viendo y tener experiencias o tomarme un selfie, sino que vengo a la iglesia, nos reunimos como iglesia con un propósito diferente. El texto que hoy vamos a estudiar va a arrojar mejor luz acerca de esto que estamos comentando, porque nos va a hablar acerca de la esencia de la iglesia. Nos va a hablar acerca de qué significa ser iglesia y cómo el sacrificio de Cristo nos santifica para ser parte de esa iglesia. Más adelante incluso vamos a ver cómo la relación con otros juega un papel fundamental en nuestro crecimiento y madurez como cristianos. La relación interpersonal de los creyentes con otros hermanos es un instrumento en las manos de Dios para obrar nuestra santificación. Ahora, para aquellos que nos visiten por primera vez o aquellos que se conectan por primera vez y no han seguido la serie de Hebreos continuamente, quiero darte un poco de contexto. Quiero quizás hablar acerca un poco de qué significa esto que estamos hablando y por qué estamos hablando acerca del sacrificio de Cristo y nuestra santificación. Hace un par de domingos hablamos acerca de cómo Jesucristo, por medio de su muerte y resurrección, nos limpió con su sangre y nos permitió tener una posición diferente a la que nosotros teníamos anteriormente. Toda la humanidad sin Cristo se encuentra bajo la ira y el justo juicio de Dios. Absolutamente toda la humanidad. Y nosotros como creyentes también nos encontramos en ese mismo lugar, bajo el justo juicio de Dios. Porque la Biblia dice que no hay justo ni aún uno. No hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Ninguno de nosotros, por nuestros propios medios, podemos acercarnos a Dios porque lo merecemos. Por el contrario, al entrar en su presencia podríamos ser consumidos porque Dios es puro, santo y no tolera la maldad. Pero como dice Colosenses capítulo 1, versículo 13, Cristo nos ha sacado del poder y de la tiranía, de la dictadura del pecado y nos ha llevado ahora al reino suyo. Ahora pertenecemos al reino de Dios. Ahora posicionalmente no estoy delante de Dios como condenado, sino que cuando Dios me ve completamente perfecto por medio de Jesucristo. Es decir, Él ve mi vida y no ve a Eddie, el pecador, ve a Jesucristo su Hijo que redimió a este pecador. Y posicionalmente yo puedo acercarme a la presencia de Dios ahora porque tengo ese acceso. Él me acepta no por mis méritos, no porque me lo haya ganado, sino porque Jesucristo lo ganó para mí. De modo que esto es lo que llamamos la santificación, con la cual Jesucristo nos limpió por medio de su sacrificio. Hebreos capítulo 10, versículo 9 y 10 dice, y diciendo luego, este es Jesucristo hablando a su Padre, dice, he aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad. Quítalo primero para establecer lo último. Fíjense lo que dice, vengo aquí, oh Dios, para hacer tu voluntad. Y el versículo 10 dice, y en esa voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, hecha una vez para siempre. Pero este texto también nos habla de un crecimiento en nuestra santidad. Una santidad que llamamos progresiva. Y quizás citar al teólogo Berkhoff nos podría ayudar, porque la definición de él es muy útil cuando pensamos en lo que es la santificación progresiva. Él dice, la santificación puede definirse como aquella operación, es decir, aquel proceso bondadosa, continua del Espíritu Santo, mediante el cual Él, el Espíritu Santo, al pecador justificado, lo libera de la corrupción del pecado, renueva toda su naturaleza a la imagen de Dios y lo capacita para hacer buenas obras.
Es decir, no solamente posicionalmente Dios me ha aceptado en Cristo, no soy santificado únicamente posicionalmente, sino que ahora el Espíritu Santo de Dios, por medio de su palabra, trabaja en mi corazón para que yo cada día venza el pecado, para que yo cada día resista la tentación y para que cada día yo presente a Dios mi cuerpo como instrumentos de justicia y no como instrumentos para el pecado. Esa capacidad yo ahora la tengo por medio del Espíritu Santo. Y eso es lo que llamamos nosotros la santificación progresiva. El apóstol Pablo hablaba acerca de esto en 1 Tesalonicenses capítulo 4, versículo 3, decía, porque esta es la voluntad de Dios, vuestra santificación, y que os apartéis de fornicación. De modo que esta santificación que ahora tenemos en Cristo Jesús es una santificación en la que debemos andar y crecer, hermanos. Debemos procurar crecer y madurar en esta santificación. Y este pasaje nos muestra al menos 3 exhortaciones por medio de las cuales podemos crecer. El pasado domingo, hace 2 domingos, vimos la primera de ellas. La primera de ellas en el versículo 22. Hebreos 10, 22 dice, acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. La primera exhortación es acerquémonos a la presencia de Dios. El segundo lo vemos en versículo 23, mantengamos firme sin fluctuar la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que lo prometió. Y la tercera exhortación la vemos en el versículo 24 que dice, y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos y tanto más cuanto veis que aquel día se acerca. Por eso este texto es maravilloso porque nos va a hablar acerca de qué es la iglesia. Y querido amigo, si tú nos visitas hoy, yo quiero decirte, probablemente lo que tú has aprendido que es la iglesia no tiene nada que ver con lo que bíblicamente es la iglesia. Yo sé que aquí en España el concepto de iglesia está muy tergiversado por las malas obras que se ha hecho, pero no solamente en España, en Venezuela, en Brasil, en Estados Unidos, en todos lados el correcto entendimiento de la iglesia no es común. Pero hoy vamos a ver qué significa ser la iglesia. Así que te animo a que me acompañes en la lectura de Hebreos capítulo 10, versículos del 19 al 25. Y quiero que me acompañes primero a orar, para que sea Dios mismo quien abra nuestro entendimiento y traiga a nuestro corazón la convicción por medio de su palabra. Acompáñame a orar. Padre, gracias queremos darte por tu palabra. Gracias porque por medio de ella podemos conocer cuál es tu voluntad. Podemos conocer y discernir, Señor, a qué te refieres tú cuando tú hablas de tu iglesia. Y gracias, Señor, porque tú nos has mostrado cuál ha sido esa voluntad tuya que cumplió Cristo perfectamente, santificando un pueblo para sí, apartándonos del pecado, sacándonos de la corrupción de nuestra propia naturaleza, librándonos de la dictadura del pecado y ahora trasladándonos al reino de tu Hijo amado. Gracias, Padre, porque por medio de tu palabra podemos tener esperanza. La esperanza de que cuando este mundo termine y llegue a su fin, pasaremos la eternidad contigo, donde no habrá más corrupción, no habrá más pecado, no habrá más sufrimiento, ni más llanto, ni más dolor. Ayúdanos a mantenernos firmes en esa esperanza. Pero también ayúdanos, Señor, a motivarnos unos a otros en el amor cristiano, en el afecto cristiano, en el amor mutuo, Señor, para edificación de tu pueblo. Y que las personas que no te conocen puedan ver tu amor reflejado por medio de tu iglesia. Que sea nuestro amor un testimonio para las naciones. Y seas tú glorificado y conocido por todos y en todos. En Cristo Jesús. Amén y amén. Quiero que me acompañes ahora a orar Hebreos capítulo, a leer Hebreos capítulo 10, versículo 19 al 25. Dice lo siguiente. Así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es, de su carne, y teniendo un gran sumo sacerdote sobre la casa de Dios, acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. Mantengamos firme sin fluctuar la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que lo prometió.
Y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos tanto más cuanto habéis que aquel día se acerca. Un pequeño resumen acerca del libro de Hebreos es un libro que nos muestra una comparación entre Cristo y todas las figuras del Antiguo Testamento, comenzando por los ángeles, pasando por Moisés, por Aarón, por Josué, por Abraham, por todos los sacerdotes del Antiguo Testamento y culminando, llegando al clímax de esa comparación en su sacrificio. El sacrificio de Jesucristo es un sacrificio suficiente, mayor y mucho más efectivo que cualquier sacrificio del Antiguo Testamento. Por eso Jesucristo es un sacerdote superior. Porque no es un sacerdote como la ley. No es un sacerdote que tiene que ofrecer sacrificios propios por sus propios pecados, sino que Él puede ofrecer sacrificios por su pueblo y una vez limpiados los pecados, puede sentarse porque su obra ha culminado. Y precisamente este es el contexto, aquí es cuando llegamos al capítulo 10, cuando el autor está hablando acerca de esa suficiencia de lo que Jesús hizo en la cruz. Y es suficiente precisamente porque el sacrificio de Cristo puede limpiar los pecados del pecador. Puede quitar de en medio los pecados del pecador. Puede eliminar aquello que verdaderamente separa a Dios y al hombre. Eso solo lo puede lograr el sacrificio de Cristo. No hay ritual humano, no hay sacrificio animal, no hay nada, absolutamente nada que nosotros podamos hacer para quitar esa barrera entre lo que divide a Dios y el hombre. Pero el sacrificio de Cristo es un sacrificio mucho mayor. Es un sacrificio que nos permite acercarnos a Dios. Es un sacrificio que inicia un nuevo pacto. Y gracias a ese sacrificio podemos acercarnos a la presencia de Dios. Hebreos capítulo 4 lo dice muy claramente en el versículo 16. Dice, acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia. Y luego en el capítulo 10, versículo 22 dice, acerquémonos con toda libertad. Fíjense lo que dice el versículo 19. Así que hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo. Esa libertad y esa confianza la ha ganado para nosotros Jesucristo en la cruz, en su muerte y resurrección. Ahora, como hemos dicho, ya somos santificados. Pero hoy veremos dos exhortaciones que nos permitirán vivir en esa santificación. Y la primera de ellas es, mantengámonos firmes en la fe. Mantengámonos firmes en la profesión de nuestra esperanza. Y esta es una frase, la del versículo 22, no es una frase que se repite aquí, no que aparece aquí por primera vez. Es una frase que se ha repetido ya varias veces y constantemente en el libro de Hebreos. Acompaña a Hebreos capítulo 3, versículo 1. Por tanto, hermanos santos, participantes del llamamiento celestial, considerad al apóstol y sumo sacerdote de nuestra profesión. De nuestra profesión. Y luego, en el versículo 14, capítulo 4, versículo 14, dice, por tanto, teniendo un sumo sacerdote que traspasó los cielos, Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión. Capítulo 3, versículo 1, sacerdote de nuestra profesión. Capítulo 4, versículo 14, retengamos nuestra profesión. Pero no termina allí. También lo dice en nuestro versículo de hoy, capítulo 10, versículo 22, mantengámonos firmes en nuestra profesión. Es decir, hay una profesión que el autor tiene en mente. Esta frase significa lo que el autor tiene en mente y es aquello a lo que nos está llamando con diligencia a mantenernos firmes. En dos oportunidades nos dice mantengamos, retengamos, sin fluctuar, sin desviarnos de un lado para el otro, nuestra profesión. ¿Pero a qué se refiere esta profesión de nuestra esperanza? ¿A qué se refiere esta profesión de nuestra esperanza? Pues el mismo versículo nos lo dice. Dice, mantengamos firmes sin fluctuar la profesión de nuestra esperanza, y fíjense lo que dice, porque fiel es el que lo prometió. La esperanza está conectada con el concepto de promesas. Es decir, usted tiene esperanza porque Dios ha prometido algo.
Si yo le digo a usted el día de mañana, mira, no se preocupe si te pasa algo, yo te voy a dar un cheque por 500,000 euros. Y te he prometido eso. Usted el día de mañana, créanme que no le va a importar el coronavirus. Solamente le va a importar cómo va a llegar ese cheque a usted. Y usted va a tener esperanza diciendo, ¿sabes qué? No importa, que vengan los gastos que vengan. Porque ahí me prometieron que me iba a llegar un cheque de 500,000 euros. Y eso me da esperanza y sé que puedo mantenerme firme porque la promesa del cheque es una promesa verdadera. De manera que cuando nosotros esperamos, cuando tenemos esta certeza de que algo que se nos ha prometido lo vamos a recibir, hay que pensar también en el concepto de lo que es promesa. Ahora, en Jesucristo, Dios nos ha hecho unas promesas. Y estas promesas que Dios ha hecho en Cristo son verdaderas. ¿Cuáles son esas promesas? Creo que ese conocimiento de cuáles son las promesas de Dios en Cristo Jesús también es muy vago, hermanos. Recuerdo con tristeza en Venezuela unas personas muy queridas para mi esposa y para mí, muy llegadas, muy cercanas a mi esposa y a mí, eran personas creyentes y ellos tenían la idea de que las promesas de Dios para ellos eran algo que no estaba en la Biblia. Y cuando lamentablemente vieron que esas promesas no se cumplieron, porque la Biblia no habla en absoluto acerca de eso, ambos terminaron abandonando la fe por completo. Cuando pensamos en promesa, hermanos, no podemos pensar que es cualquier cosa que yo quiera, Dios me lo va a dar. No, Dios claramente establece cuáles son esas promesas, porque esas son las que constituyen nuestra esperanza. Y esas promesas son a las que tenemos que aferrarnos en cualquier tiempo o circunstancia. Ahora, ¿cuáles son esas promesas? Fíjense lo que dice Hebreos capítulo 8, versículo 6. Pero ahora tanto mejor ministerio es el suyo, hablando de Cristo, cuanto es mediador de un mejor pacto establecido sobre mejores ¿qué? ¿Mejores qué? Promesas. Cristo tiene un ministerio superior porque el pacto del cual Él es mediador tiene promesas mejores. Ahora, ¿cuáles son esas promesas? Dinero, fama, éxito, no. Versículo 10. Por lo cual, este es el pacto que haré con la casa de Israel. Y el Señor comienza a establecer cuáles son las promesas que Él nos ha dado en Cristo Jesús. Pondré mis leyes en las mentes de ellos y sobre su corazón las escribiré. Y seré para ellos por Dios y ellos me serán a mí, ¿por qué? Por pueblo. Por pueblo. Ninguno enseñará a su prójimo, ni ninguno a su hermano diciendo, conoce al Señor, porque todos me conocerán, desde el menor hasta el mayor de ellos, porque seré propicio a sus injusticias y nunca más me acordaré de sus pecados y de sus iniquidades. Esa es la promesa. Esa es la maravillosa promesa que tenemos en Cristo Jesús. Que Dios nos dará un corazón nuevo en el cual Él escribirá su ley para que podamos obedecerle. Que Dios se revelará de una manera personal para que yo lo pueda llegar a conocer de una manera personal. Pero que también formaré parte de su pueblo. Y finalmente que Él perdonará mis pecados una vez para siempre. Hermanos, con esas promesas no necesito nada material que pueda suplantar la hermosura y la suficiencia de esas promesas. Mantengamos firme, sin fluctuar, la profesión de nuestra esperanza que refleja cuáles son las promesas que creemos. Cuando una persona tiene un incorrecto entendimiento de las promesas de Dios, muy probablemente, cuando se desilusione, va a abandonar lo que esa persona creía que era el Evangelio. No se va a poder mantener firme, porque ha creído algo que la Biblia nunca enseña. Y eso es tan común en nuestros días, hermanos. Tan común en nuestros días. Pero crecemos en santidad cuando reflejamos la esperanza del Evangelio. Y crecemos en santidad cuando nos aferramos a la esperanza del Evangelio. Cuando me mantengo firme en lo que Dios me ha prometido en Cristo Jesús, no hay ninguna situación que me vaya a poder sacar de allí. Hoy veíamos en la clase del sufrimiento con nuestro hermano Igor esa situación. Veamos cómo personas que han sufrido, que han experimentado el dolor de una manera crónica, de una manera aguda, de una manera insoportable quizás para nosotros en términos humanos, se han mantenido firmes. ¿Por qué? Porque se han aferrado a las promesas, se han aferrado a la profesión de esa esperanza que el Evangelio da al creyente. Si deseamos crecer en santidad, si queremos crecer en fe y queremos perseverar hasta el final, debemos mantenernos firmes en las promesas del Evangelio. Ahora, ¿cómo se hace eso, hermanos?
¿Cómo yo puedo mantenerme firme en la promesa del Evangelio? En la esperanza que me da a mí el Evangelio. ¿Cómo me puedo mantener firme yo en eso? Pues muy fácil. Llegamos a la tercera exhortación. Versículo 24. Y aquí quiero que preste mucha atención porque esto es precisamente el concepto de iglesia que quiero que nosotros aprendamos el día de hoy. ¿Cómo puedo perseverar? ¿Cómo puedo mantenerme firme en la profesión de la esperanza? Porque fiel es Dios. Versículo 24. Y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándoos tanto más cuanto veis que aquel día se acerca. Considerémonos unos a otros. No puedo mantenerme firme y pensar que yo por mí mismo y en mi relación con Dios individual, yo tengo todo lo necesario para mantenerme firme. No, eso no es lo que dice la Biblia. De hecho, Hebreos capítulo 3 nos dice, en los versículos 12 y 13, nos dice totalmente lo contrario. Fíjense lo que dice: mirad, hermanos, que no haya en ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. Antes exhortaos los unos a los otros cada día. El libro de Hebreos es un libro acerca también de la iglesia, porque nos lleva a vivir la vida cristiana como iglesia. Porque no se puede vivir la vida cristiana de otra manera. No existen llaneros solitarios en la vida cristiana. Definitivamente necesitamos la comunión de los unos con los otros. Fíjense lo que dice Efesios capítulo 2, versículo del 19 al 22. Efesios capítulo 2 es el capítulo que nos dice cómo somos salvos. Pero fíjense cómo concluye Pablo, parte de ese capítulo. Dice: así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo, en quien todo el edificio, es decir, toda la iglesia, todos nosotros, bien coordinado, va creciendo para ser un templo santo en el Señor, en quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios mediante el Espíritu. Cuando usted va a la Sagrada Familia, usted ve un edificio, pero no ve la iglesia. Usted puede ir a un parque y puede no ver edificio, pero puede ver a la iglesia. La iglesia no es estructura, y me refiero a arquitectura. La iglesia es el pueblo de Dios reunido, viviendo junto, estimulándose al amor y a las buenas obras. Y hermanos, ese es un instrumento de Dios para nuestra santificación. Por eso el sacrificio de Cristo es lo que hace posible que nosotros seamos parte de la familia de Dios. El sacrificio de Cristo es lo que nos limpia para presentarnos delante de Dios, pero también para presentarnos delante de otros como miembros de la familia. Sin ese sacrificio es imposible formar parte del pueblo de Dios. Lo comentaba hace un par de domingos. Nadie puede acercarse a Dios en términos propios. Es decir, yo no puedo decidir cómo yo me acerco a Dios. Dios es quien tiene que proveer el camino para que yo pueda acercarme a Él. Es exactamente lo mismo con la iglesia. Yo no puedo acercarme a la iglesia en términos propios. Es decir, yo no decido por mi propia voluntad cómo vivo la iglesia. No, la palabra de Dios nos da clara evidencia de lo que significa ser parte del pueblo de Dios. Y Pablo dice esto en Efesios 2, en el contexto en el que habla por medio de cómo somos salvos, por medio de la fe en Cristo Jesús. Y Dios usa esta familia para ayudarnos a crecer en santidad. Considerémonos los unos a los otros. La palabra considerémonos unos a otros es una palabra súper interesante, hermanos. Una palabra que cuando la estaba estudiando me sorprendió lo que el autor de Hebreos está intentando decirnos el día de hoy. Porque esta palabra la encontramos también en el mismo libro de Hebreos, en el capítulo 3, versículo 1, y solamente la usa este autor en dos ocasiones, en el capítulo 3, versículo 1 y en el capítulo 10, versículo 24. Y dice:
Por tanto, hermanos santos, partícipes del llamamiento celestial, y aquí viene la palabra, considerad al apóstol y sumo sacerdote de nuestra profesión. Usted sabe qué significa la palabra considerad. En el griego significa fijar tu vista y tu mente en alguien. Pensar y meditar en alguien. Ahora, fíjate lo que nos está diciendo el libro de Hebreos. De la misma manera que soy llamado y exhortado a fijar mi mente y mis ojos en Cristo Jesús, de esa misma manera me está llamando a fijar mi mente y mis ojos los unos a los otros. Interesante. De la manera en como yo medito en Cristo y fijo mis ojos en Cristo, de esa misma manera tengo que meditar acerca de mis hermanos y fijar mis ojos y mis pensamientos en mis hermanos. Considerad los unos a los otros. Ahora, el propósito de ese fijar nuestra mente o pensar es completamente distinto. Cuando yo considero a Cristo el apóstol y sumo sacerdote en profesión, lo hago para perseverar en Él, para cobrar ánimo sabiendo que tengo un sumo sacerdote que intercede por mí todos los días de mi vida. Alguien que no me abandona, que me mantiene firme, que como cantamos hace un par de minutos, que nos sostendrá. Él me sostendrá. De esa manera fijamos nuestros ojos y nuestra mirada en Jesús. Más adelante, el autor de Hebreos también en el capítulo 12 va a decir, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. De modo que yo fijo mi mente en Jesús para perseverar, para cobrar ánimo, para ser salvo, para ser limpiado de mis pecados. Pero al mismo tiempo pongo mis ojos en mis hermanos, no para obtener lo que obtengo en Jesús, sino para un propósito completamente distinto. Fíjese lo que nos dice el autor. Considerémonos los unos a los otros. Es decir, piensa, medita los unos en los otros. Piensa en tus hermanos. ¿Con qué propósito? Para estimularnos al amor y a las buenas obras. ¿Saben qué es interesante en la Escritura? Que la vida cristiana es una vida cristiana, es una vida que nos lleva a pensar. El cristiano tiene que ser un ser pensante, un ser analítico, un ser que esté completamente meditando en su mente. Pero a diferencia del mundo, no es una meditación egocéntrica, no es una meditación, una reflexión sobre mi propia persona, mis propias necesidades, mis propios medios, no. Es una reflexión sobre quién es mi Creador, lo que Él ha hecho por mí, y sobre quiénes son mis hermanos, cuáles son sus necesidades y cómo puedo yo estimularles, animarles al amor y a las buenas obras. Dios nos santifica por medio de Cristo y nos ayuda a crecer a medida que nos acercamos a su presencia, a medida que nos mantenemos firmes en el Evangelio y a medida que nos relacionamos los unos con los otros. Considerémonos los unos a los otros. Ese propósito de, yo tengo que estar meditando en mis hermanos. Yo te pregunto, ¿cuándo fue la última vez que tú pensaste en algún hermano de la iglesia que hacía tiempo que no le veías? O alguien que sabías que a lo mejor podía estar pasándolo mal. ¿Cuándo fue la última vez que pensaste en él o en ella? Pasamos tanto tiempo reflexionando sobre nuestras propias vidas, quejándonos por nuestra propia situación, que casi que no tenemos tiempo para pensar en cómo lo estarán pasando los demás. Nuestro hermano Vladimir daba en el clavo cuando oraba y decía, Señor, perdónanos por embriagarnos con el móvil y con la tele. Perdónanos por estar ahí como borrachos, como zombies, viendo y estando entretenidos, cuando nuestra mente debería estar reflexionando en Cristo Jesús y en su iglesia, en sus hermanos, en nuestros hermanos, en sus hijos. Ahora, la palabra estimularnos aparece una sola vez en el Nuevo Testamento y es en esta carta. ¿Y saben qué significa? Significa provocar. En griego solamente aparece una sola vez. En hebreo aparece 2 veces en el Antiguo Testamento y solamente es usada en contextos negativos. Cuando provocas a alguien a ira, cuando provocas a alguien a estar irascible. Prácticamente es como un provocador, un tentador. Pero aquí el autor de Hebreos dice, provocaos los unos a los otros, pero en el buen sentido de la palabra. Provocaos, es decir, no incites a la persona a pecar, incítalo a amar y a hacer buenas obras. Provoca que esa persona ame más y haga mejores obras. Nos consideramos y reflexionamos para ver de qué manera yo puedo motivar a mis hermanos a que sigan creciendo en la fe.
¿Cómo puedo yo provocar que Norville ame más? ¿Cómo puedo yo provocar que Andrea ame más al Señor? Que Igor camine más en santidad. Que Rafael pueda servir a sus vecinos. ¿Cómo puedo yo provocar a mis hermanos al amor y a las buenas obras? A eso se refiere la palabra estimular unos a los otros, para estimularnos al amor y a las buenas obras. Ahora, yo quiero que usted sepa, no sé si usted ha leído cuántas veces aparece esta expresión, los unos a los otros, en la Biblia. Pero más de 50 veces aparece, hermano. Yo solamente le voy a dar un par de ellas. Bueno, más de un par. 1 Corintios 12, 25. Tengan el mismo cuidado los unos por los otros. Tengan el mismo cuidado los unos por los otros. Gálatas 5, 13. Sírvanse en amor los unos a los otros. Efesios 4:32, sean más bien amables los unos con los otros, misericordiosos, perdonándoos los unos a los otros. Colosenses 3:13, perdonándose los unos a los otros si alguien tuviera queja contra otro. Hebreos 3:13 nos dice, exhortaos los unos a los otros para que ninguno tenga un corazón duro de incredulidad y se aparte del Dios vivo. No hay manera de vivir la vida cristiana a menos que sea los unos con los otros. No hay manera. ¿Y cómo nos estimulamos al amor? ¿Cómo podemos provocarnos al amor y a las buenas obras? Esto es parte de la santificación. Habíamos leído a Louis Berkhoff que decía que es el proceso en el cual nuestra naturaleza es formada a la imagen de Dios y somos capacitados para andar en buenas obras. El cristiano tiene que andar en buenas obras. Los cristianos tenemos que animarnos a andar el uno y el otro en buenas obras. Cuando yo veo que un hermano a lo mejor no está caminando tan rectamente en algunas áreas, yo tengo que animarle y decir, hermano, te animo, camina rectamente delante del Señor y de los hombres. Produce buenas obras que sean de testimonio para los hombres. Efesios 2:10, mismo capítulo que hablamos acerca de la salvación, dice, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús, ¿para qué? Para buenas obras. La salvación no es por obras, la salvación es para obras. ¿Ok? Los cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Esa es la santificación. Si usted no está creciendo en el amor al Señor, en el amor a los hermanos y en las buenas obras que nos manda la Biblia a hacer, usted no está creciendo en santidad. Usted no está creciendo en santificación. Y tampoco lo va a poder hacer únicamente y solo, sino que necesita de los hermanos. El Evangelio implica una reconciliación con Dios. Dios y yo somos reconciliados por medio de Jesucristo, pero también implica una relación con su pueblo y con su familia. Por eso es asombroso ver cuántos creyentes hoy día han adoptado esta filosofía egocéntrica individualista del mundo. Tú solo, primero tú, segundo tú, tercero tú. Nadie te puede decir nada en tu vida. Tú vive tu vida como tú quieras. Siempre que no le hagas daño a nadie, nadie te puede decir nada. Tú eres la única autoridad en tu vida. ¿Y cuántos cristianos viven así? Pensando, yo no necesito la iglesia. Algunos ni siquiera vienen a la iglesia porque dicen, no, yo tengo mi relación personal con Dios en casa. Ya yo cumplo con Dios en casa. Yo oro y leo la Biblia. Bien, yo te invito a leer todos estos pasajes que acabo de leer. A ver si nos ayuda a entender un poco más lo que es el Evangelio y las implicaciones del Evangelio. Hemos sido influenciados por la cultura de este mundo a tal punto que ya hemos perdido completamente la manera de vivir unos con otros. ¿Dónde está la paciencia? ¿Dónde está el soportarnos unos a otros? ¿Dónde está el animarnos, el perdonarnos, el confrontarnos con el pecado? El exhortarnos y decir, hermano, eso que estás haciendo mancha el nombre de tu Salvador. Pero, no, cuidado que se ofende el hermano. Hermano, que se ofenda. Estamos llamados a exhortarnos al amor y a las buenas obras. A veces decimos, no, yo predico el Evangelio fielmente porque predico el pecado. Bien, hay que predicar al mundo caído, hay que predicarle el arrepentimiento de pecados, pero también hay que predicárselo a la iglesia. También hay que predicárnoslo nosotros mismos. Tenemos que predicarnos, ¿estoy caminando en buenas obras? No porque de eso dependa mi salvación, sino porque de eso depende el testimonio de la congregación.
Recuerdo hace muchos años escuché una predicación del pastor John MacArthur y él decía que él iba a lavar su coche en un autolavado. Y cuando él llegó, habló con la persona que trabajaba ahí y le dice, bueno, yo soy pastor de la iglesia Grace Community Church. Y le dice, uy, no, esa iglesia, hermano. Es que yo conozco una persona que va a esa iglesia, hermano. Uy, no. Al siguiente domingo, John MacArthur se paró y dijo, no sé quién eres, pero nos lo estás poniendo más difícil. Me lo estás poniendo más difícil porque el testimonio de la iglesia se ve por medio de la vida del creyente. Si el creyente no crece en santidad, ¿qué testimonio va a dar a los otros? ¿Cómo nos estimulamos, hermano? ¿Cuánto tiempo pasamos realmente meditando en amo a este hermano, oro por él, pero también activamente tomo la decisión de saber cómo está y ayudarle a crecer? Yo quiero darte algunas preguntas que puedes usar de manera práctica. Yo entiendo que a veces no sabemos cómo hacerlo y decimos, bueno, de la noche a la mañana, ¿cómo voy a hacer yo para llamar a otra persona y decirle, hola Sergio, mira, pecaste hoy? No vamos a hacer eso. No vamos a hacer eso. Pero sí podemos llamar a Sergio, oye hermano, podemos quedar para tomarnos un café. Y ser intencionales en las conversaciones que tenemos, ser reales y genuinos en las conversaciones que tenemos. Yo puedo preguntarle a Sergio, hermano, ¿cómo estás creciendo en tu entendimiento de la vida cristiana? ¿Qué has aprendido esta semana? ¿Qué te ha enseñado el Señor esta semana por medio de su palabra? ¿Has crecido en tu entendimiento de la fe? ¿Has crecido en tu entendimiento de tu responsabilidad como cristiano? ¿Has crecido en tu obediencia al Señor? ¿Cómo lo has hecho? O puedo preguntarle, o a lo mejor puedo yo empezar confesando y decir, hermano, estoy luchando en estas áreas de mi vida con el pecado. ¿En qué áreas estás luchando tú, hermano? ¿Cómo puedo apoyarte? ¿Cómo puedo animarte a que sigas obedeciendo al Señor, para que sigas siendo fiel? Hermano, ¿qué miedos, qué frustraciones te están tentando a quitar tu vista del Señor? ¿Has pensado en preguntarle eso a un hermano? Hermanos, nosotros todos los días vivimos con unas respuestas aprendidas de ¿cómo estás? Estoy bien. Automático. Pero nuestras vidas se pueden estar cayendo a pedazos, incluso siendo creyentes. Pero si no nos animamos unos a otros, si no tenemos el mismo cuidado los unos de los otros, no creceremos en santificación. Puedes preguntarle, ¿cómo puedo orar por ti de manera específica? No decir, Señor, bendice a Sergio, amén. No, hermano, ¿cómo puedo orar por ti de manera específica? Dime cuáles son motivos que el Señor trae a tu mente. ¿Tienes miedos, tienes frustraciones, tienes conflictos por los que estás pasando? ¿Tienes un motivo de acción de gracias? ¿Puedo gozarme contigo, hermano, en lo que Dios está haciendo en tu vida? ¿Qué es eso que está haciendo el Señor? Para gozarme y que los dos juntos glorifiquemos a Dios. Y yo también cobrar ánimo de ver cómo Dios trabaja en tu vida. Pero luego tenemos la otra cara de la moneda. ¿Te dejas estimular? ¿Recibes bien las preguntas de otros? ¿O las recibes como críticas? ¿O como acusaciones? No te metas en mi vida. Yo recuerdo, mi esposa es la mayor bendición que tengo. Y es un instrumento de santificación en mi vida maravilloso. Porque me conoce, ve cómo uso mi tiempo, sabe dónde malgasto mi tiempo y me exhorta. Ahora, yo tengo que reconocer y reconozco que no siempre reacciono bien cuando mi esposa me dice, tú sabes que eso no es bueno. Puede ser que no esté pecando haciendo algo malo, pero me puede decir, tú sabes que ese no es el mejor uso de tu tiempo. Y yo digo, yo soy el hombre de la casa. Yo mando aquí. No, hermano. Yo tengo que ser estimulado, exhortado al amor y a las buenas obras. Y si yo no permito que mi esposa me diga, deja de estar con el móvil y ponte a leer un libro. Hermanos, entonces no he entendido nada de la vida cristiana tampoco. Porque ella tiene que ser un instrumento de santificación en mi vida. Yo tengo que estar abierto a que ella me diga, estas áreas, tú puedes caminar mejor en estas áreas. Puede que no sea un pecado en sí mismo, pero te pregunto, ¿es una buena obra? A veces no hacemos obras muertas, sino que hacemos obras que no son ni buenas ni malas, pero que no tienen ningún provecho para nuestro crecimiento, que no tienen ningún provecho para la vida cristiana, para el extender el reino de Dios. Ver una serie no es malo, pero ¿cuántas series ves al día? ¿Cuántos capítulos ves al día? ¿Cuántas horas pasas delante de esa pantalla?
¿Cuántos juegos juegas? ¿Cuántas noticias ves? ¿Cuántas horas ociosas pasamos? ¿Son esas verdaderamente las buenas obras que Dios preparó de antemano para que caminemos en ellas? En todo el tiempo que nosotros usamos, hermanos, podríamos hacer tantas cosas. Pero la distracción, la falta de ánimo, la apatía nos lleva a pasar nuestro tiempo de otra manera. ¿Cómo podemos estimularnos al amor y a las buenas obras? ¿Cómo podemos recibir ese estímulo, esa provocación por parte de otro para que seamos más amorosos? Hermanos, reconociendo, siendo humilde y entendiendo que necesito esa exhortación en mi vida. Hace poco hablaba con un hermano y le decía: mi hermano, yo puedo ser pastor, pero yo sigo siendo un humano igual que tú, un hombre igual. Yo necesito que tú me llames y me recuerdes el Evangelio. Yo necesito que tú me exhortes y cuando veas un área de mi vida que no esté bien, me digas: hermano, aquí a lo mejor hay que hacer ajustes. Yo lo necesito. No hay conocimiento, no hay estatus, no hay posición que me libre a mí de eso. Y a usted tampoco. Esta es la razón por la que nos congregamos. Nos congregamos porque en la unión y en la reunión de los creyentes es que podemos animarnos al amor los unos por los otros. Y hay una reunión, digamos, donde la iglesia debe estar dispuesta a escuchar la palabra de Dios, a alabar al Señor, pero también a estar pendiente de los otros y edificándonos mutuamente. Y esa es la reunión de la iglesia como cuerpo el día de hoy, el día del Señor. Nos reunimos como un cuerpo no para tener la experiencia individual, sino para colectivamente tener una experiencia de alabanza al Señor y edificación mutua. Miren la diferencia. No voy a la iglesia, no voy al templo para tener una experiencia individual religiosa. Voy a un local para reunirme con la iglesia y tener una experiencia colectiva de amor a Dios, de alabanza a Dios, pero también de amor mutuo. Eso debe cambiar nuestra perspectiva. Debe cambiar nuestra perspectiva completamente. Y esto no es responsabilidad solamente de los pastores. Y yo le doy gracias a Dios por eso. Porque no es responsabilidad únicamente de Peter y mía tener que edificar todo el cuerpo. Es imposible, es humanamente imposible. Solo hace el Espíritu Santo de Dios por medio de su palabra y por medio del cuerpo completo. No dos miembros del cuerpo, el cuerpo completo. Fíjense lo que dice Efesios capítulo 4, versículo del 11 al 12. Y él mismo, hablando de Dios, constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio. ¿Cuál es el propósito de todo pastor? Edificar a los santos para la obra del ministerio. Es decir, los santos son los que llevan a cabo la obra del ministerio, junto con los pastores, junto con los ancianos, obviamente. Pero la misma responsabilidad que tengo yo la tiene usted. Yo tengo que cuidar y rendiré cuentas delante del Señor por cada alma que sea miembro de esta iglesia. Cada alma de esta iglesia, de una manera delegada por parte del Señor, me ha sido entregada para su cuidado. A los que somos ancianos en esta iglesia. Y nuestra labor es que estas almas aprendan, maduren, crezcan en Cristo Jesús para que luego puedan reproducirse en otros, para que luego puedan consolar a otros, para que luego puedan edificar y discipular a otros. En una manera bíblica, toda la iglesia debe pastorearse unos a otros, bíblicamente hablando. Y esa es nuestra mayor responsabilidad. ¿Cómo se hace eso? Pues obviamente por la predicación de su palabra. Cuando nos paramos aquí a predicar la palabra de Dios, lo queremos hacer fielmente, simplemente porque queremos estimularlos al amor y a las buenas obras. Queremos explicar el texto de una manera que podamos comprenderlo, pero que ese texto nos lleve a la acción, nos lleve a una profunda adoración de Dios, a una mayor convicción de quién es Cristo Jesús, a una mayor fe en la palabra de Dios, pero también a un amor genuino entre los unos y los otros. En cierta manera, cada uno de ustedes es responsable por la persona que tiene al lado, atrás, al frente, y cada una de las personas que son miembros de esta iglesia. Pero también el amor los unos por los otros representa el mayor testimonio de la iglesia. El amor los unos por los otros. Esta reunión de hoy, lo que estamos haciendo hoy,
es testificando al mundo que Cristo es el Señor, que ha resucitado entre los muertos, que ha creado un camino nuevo y vivo para acercarse a la presencia de Dios por medio del cual el pecador puede tener perdón. Pero también testificamos que ese es un amor real, que se ve palpablemente, visiblemente en cómo nos relacionamos ustedes y yo. En cómo vivimos los unos con los otros. Yo no sé cuántas nacionalidades hay aquí. Mexicano, español, venezolano, brasileño, de todo. Colombiano, francés. Alguno por ahí que dice ser francés. No sé cuántas nacionalidades hay aquí, hermano. Y yo no crecí con ustedes. Pero el amor que siento por ustedes, hermano, es un amor real. Es un amor que me lleva a querer sacrificarme por ustedes. Y yo he sentido el mismo amor de muchos de ustedes también. Que sin conocerme de toda la vida, conociéndome de 1 año, 2 años o 3 años, han dado tanto, han invertido tanto en mi vida. Y no porque seamos venezolanos, no porque seamos brasileños, no porque seamos... No, porque Cristo nos une. Y ese amor sobrenatural, ese amor como le leía a nuestro hermano Peter, ¿qué mérito tenéis amando a los que os aman? No, cuando vemos un amor de entre 2 personas que no tienen nada en común, que no tienen nada, absolutamente ningún motivo, ninguna excusa para pasar tiempo juntos más que Cristo, la explicación y el testimonio se vuelve Cristo. ¿Qué dijo el Señor en Juan capítulo 13, versículo 35? En esto conocerán que sois mis discípulos. ¿Conocerá quién? ¿Quién conocerá que somos discípulos del Señor? El mundo. Si os amáis los unos a los otros. ¿Cómo puede usted amar si nunca ve a nadie? ¿Cómo puede usted amar a alguien si no lo ve, si no pasa tiempo con esa persona, si no llora con esa persona, si no ríe con esa persona? No hay un amor verdadero. Si usted no sale de su zona de confort para atender la necesidad del otro, ¿realmente eso es amor? No. Y cuando el mundo ve eso, dice, esta es la iglesia. Uy, hermano, ya me emocioné. Mire, cuando el mundo ve eso, ese es el testimonio de la iglesia. Vamos a quedarme aquí un poquito. Estoy amando mucho. Pero hermanos, ese es el testimonio. Ese es el testimonio. Cuando ve africanos, chinos, latinoamericanos, estadounidenses, europeos, amándose entre sí, culturas que no tienen nada en común, que no hay un amor natural, sino que un amor que tiene que ser explicado sobrenaturalmente, hay un testimonio eficaz de la iglesia. Algunos de ustedes saben que tengo algunas inclinaciones por la apologética. Y recuerdo que una de las clases que tomé en el seminario fue precisamente apologética. Y me impresionó cómo mi profesor explicaba que en el siglo II, en el año 170, 200 después de Cristo, ¿usted sabe cuál era el argumento apologético de ellos? No era ni la creación, no era ontológico, ni cosmológico, ni moral. El argumento era el estilo de vida de los creyentes, que era inexplicable para la mente natural. ¿Cómo este tipo que no me conoce me recibe como un hermano? ¿Cómo este hombre que primera vez que lo veo en mi vida me atiende como si yo fuera su hermano de sangre? ¿Qué locura es esa? ¿Qué lo lleva a él a gastar todo lo que tiene para invertir en alguien que a lo mejor no va a ver nunca más en su vida? Pues ese es el amor cristiano. Eso fue lo que hizo Cristo Jesús. Entregó hasta la última gota de sangre. Y eso es lo que explica por qué los cristianos lo podemos hacer. El Espíritu Santo es el que nos capacita para amar de esa manera, porque hemos recibido ese amor. Y en ese amor nos santificamos los unos con los otros. Y ese es el testimonio de la iglesia, hermano. Amado amigo que hoy nos visitas, yo no sé qué has pensado tú que es la iglesia. No sé qué idea acerca de la iglesia tú tenías. Pero déjame decirte que de la misma manera que la Biblia nos habla acerca del Salvador, también nos habla acerca de su pueblo. También nos habla acerca de cómo se vive la vida cristiana y cómo podemos ser parte de ese pueblo. Y la única manera de poder experimentar el amor sobrenatural de Cristo y el amor sobrenatural que Cristo le ha dado a su pueblo es por medio de su sacrificio. Él ha muerto, Él se ofreció una vez por todas para limpiar tu pecado, para limpiar mi pecado. Yo te animo
Si tú quieres verdaderamente saber lo que es la iglesia, tienes que comenzar sabiendo y conociendo quién es la cabeza de la iglesia, que es Cristo Jesús. Y Hebreos nos habla precisamente de cómo le llegamos a conocer por medio de su sacrificio. Yo te animo a que tú creas hoy en Cristo Jesús, que reconozcas que todos tenemos una condición de pecado, que tu vida ha sido una vida de rebelión, de desobediencia a Dios, igual que la mía antes de Cristo, pero que Jesús por su misericordia mostró su amor hasta el punto de ir a la cruz, entregarse para pagar la consecuencia de nuestro pecado, el precio de nuestro pecado, y regalarnos la vida eterna. Y en esta vida eterna, que ya empezamos a experimentar aquí, podemos tener una convivencia de amor y de buenas obras, para la gloria de Dios Padre. Oremos. Padre, gracias te doy, porque tu palabra es viva y eficaz, Señor. Tu palabra llega hasta las profundidades donde no puede llegar palabra humana, pensamiento humano, filosofía humana. Tu palabra penetra hasta lo más profundo de nuestro ser. Y yo te ruego que sea tu palabra, Señor, hoy convenciendo nuestros corazones. Señor, que podamos entender que somos santificados en Cristo Jesús, pero que también necesitamos responder positivamente a esta santificación. Debemos responder adecuadamente a esta santificación, creciendo y aumentando mucho más en ella. Permite que nos acerquemos a ti con libertad, gracias a los méritos de Cristo, no por méritos propios, sino por los méritos tuyos, Señor. Y aquellos que no te conozcan, permite, Señor, que tu palabra hable a sus corazones y que puedan hoy mismo recibir la salvación por medio de la fe en Jesús. Y a los que ya te conocemos, Señor, manténnos firmes, sin fluctuar en esta esperanza que hemos recibido en el Evangelio. Que podamos fijar nuestras mentes, nuestros ojos en Cristo Jesús, pero también en el otro, también en nuestros hermanos, Señor. Danos un amor sobrenatural. Ayúdanos a salir de nuestra zona de confort. Ayúdanos a extendernos, a estirarnos, Señor, para amar al otro de manera sacrificial. Y que ese sea el testimonio más eficaz por medio de tu palabra y las personas, o tu pueblo, Señor, las personas que pertenecen a tu pueblo, viviendo tu palabra, obedeciendo tu palabra, y la proclamación verbal de tu palabra, que sea el testimonio más eficaz de la Iglesia Vida Nueva. Para tu gloria y honra. Amén.